Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con el periodista amigo Bienvenido Charboy. Bienvenido, y el SENASA sigue ahí en curso. Hay un artículo muy puntiagudo del periodista Germán Marte en el día de hoy, que se titula SENASA, Jacín y el nacido ciego, comparando la crisis del SENASA, la crisis de corrupción en el SENASA, con un nacido ciego que, si no se sacaba de raíz, volvía a producir push hasta que no se abriera en dos o en cuatro, se exprimiera y se le sacara la raíz. Así plantea el periodista Germán Marte que tiene que hacerse con el problema de la corrupción de más de 20.000 millones de pesos que existe en detrimento de 5.7 millones de afiliados al SENASA subsidiado por el Estado Dominicano. Ahí es un artículo bastante quisquilloso y puntiagudo, donde plantea que si no se saca de raíz el problema, volverá a resurgir y volverán a continuar desviando los fondos del Servicio Nacional de Salud hacia manos particulares. Adelante. Sí, yo no he leído el artículo del amigo Germán Mar, eh, pero esa situación del SENASA, como tú lo planteas, que él lo escribe, es aplicable a todos los casos de corrupción, porque fíjate que por lo menos en una semana, cada semana, no voy a decir todos los días, aunque quizá no quede muy lejos, surge un nuevo caso de corrupción en este país. Y uno tapa al otro, pero el que aparece a veces es más grande que el anterior. Fíjate, el de Senasa rompió récord, creo, en términos de la cifra que envuelve esa estafa, ¿no? Y a un sector tan sensible como la salud, ¿no? Y tan importante, porque como tú acabas de indicar, son más de 5 millones de personas con el régimen subsidiado, ¿no? Eso indica que son personas humildes del pueblo que no tienen recursos para pagar un seguro, o porque están desempleados, o porque no ganan lo suficiente, o porque son del sector informal, etcétera. Aunque hay algunos que también esa mafia lo favorece teniendo condiciones con un eh, con el sistema subsidiado, ¿no? Eso han aparecido casos como eso. Entonces, esa es una posición que hay que aplicarla a todos los casos, o sea, porque es que aquí no se ha dado un ejemplo contra los corruptos, o a los corruptos no se le ha aplicado la ley, son favorecidos, los expedientes son mal instrumentados para que se caigan en los tribunales. Eso se ha dicho y requete dicho. Recuerda que el expediente de Odebrecht fue que Miriam dijo que tenía algunos errores y que se iba a caer, ¿no? Y así pasó en algunos casos. Entonces, la corrupción, fíjate que ayer o antes de ayer ya surgió un caso nuevo que yo te iba a preguntar cuáles son las condiciones para que se pueda definir a un estado como un narcoestado. Acaba de surgir un caso de un asesor, no un ex, de un asesor del Poder Ejecutivo
y junto a una persona que fue guardaespaldas, que fue de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía. Fíjese que cerca está ese asunto del narcotráfico, está tan cerca del poder. No, pero recuerda que ha habido dos diputados que han sido señalados y en ambos casos hay uno que fue apresado en territorio norteamericano y que estuvo cobrando durante 2 años en la gestión pasada, cobrando su sueldo de diputado porque aquí no lo desvincularon, el PRM no lo desvinculó hasta 2 años después de su apresamiento allá en Estados Unidos. Y en el caso de la esposa de Miki López, ahí de La Vega, que también ha sido sindicada de lavado de activos, que también todavía no ha sido desvinculada de la Cámara de Diputados, sigue siendo diputada y sigue cobrando su salario. Y recuérdate el caso de Nene Cabrera en ProPE, de los 12.000 millones en pintura. Eso se quedó así, simplemente fue trasladado a otro puesto. Recuérdate en el Ministerio de la Juventud, donde se cambiaron 3 ministros en menos de un año. El propio problema del MINER nunca se ha resuelto, nunca se ha encartado a nadie por el robo multimillonario ahí en el MINER y el desvío de dinero. Ha habido en este gobierno 3 ministros de educación y ninguno de ellos ha sido sindicado por acto de corrupción. Y así puede seguir el mismo caso de los 100 millones de Tony Peñaguaba. También tampoco se encartó eso, los 100 millones se distribuyeron y eso estuvo bien y se quedó así. Es decir, hay muchos casos, el caso de Bartolomé Pujals también, que de más de 5.000 millones de pesos, todos están ahí, pero ninguno han sido judicializados, bienvenido. Y el gobierno sigue diciendo que es el gobierno más honesto que ha habido en el entorno democrático de estos últimos 60 años. Recientemente hay una información de que en el INEFI le otorgaron un contrato a una empresa inactiva por 100 y pico de millones. No sé, no he profundizado en eso. Hay que darle también seguimiento a eso. O sea que cada día tenemos temas de corrupción administrativa en el Estado, pero también yo te hacía las preguntas, te quería provocar que cuáles son las características o las condiciones para definir a un Estado como en un Estado, un narcoestado, mejor dicho. Porque recuerda que a Maduro se le acusa de eso a Venezuela, pero no han presentado nunca un caso que lo vincule al Estado, que vincule a Nicolás Maduro a acciones del narcotráfico. Realmente se usa como argumento para justificar una posible intervención militar. Entonces, mira, yo no sé cuáles son las características, bienvenido, pero quiero señalar algunas cuestiones, sobre todo en Ecuador. Daniel Noboa ha sido sindicado como un, un narcotraficante por los propios ecuatorianos y que él y su esposa se han lucrado del poder en términos de económicos y sin embargo se robó unas elecciones eh, y ahora está reprimiendo a la población indígena que está reclamando sus derechos y su reconocimiento como parte integral del pueblo ecuatoriano. Lo mismo podríamos decir en el caso de República Dominicana. En República Dominicana, después que se creó el puerto multimodal Punta Caucedo, por ahí es que vienen cientos de miles de toneladas de droga y se incautan las drogas, no cae preso a dónde va ni quién las trae, simplemente cae preso el que las transporta.
ni tampoco se investiga quién fue que le envió, hacia dónde le envió, quién la iba a recibir. Nadie de esas personas cae preso y tampoco ves que hacia dónde definitivamente llega el destino de esa droga, si está siendo llevada de manera oficial a algún sitio a cambio de recursos económicos. Nadie sabe absolutamente nada, simplemente se incauta y después que se incauta sale en la prensa y adiós, nadie más vuelve a hablar de esos cargamentos de droga. Entonces yo digo que el puerto multimodal Punta Caucedo fue creado precisamente para que el tráfico, el puente que es República Dominicana de droga, sea más eficiente y fluya mejor. Es lo que he podido notar. No tengo la certeza ni la seguridad, pero se nota que hay una fluidez en los envíos por el puerto multimodal Punta Caucedo de las drogas en República Dominicana. Si eso te responde tu inquietud, quizás podría ser. Aquí estoy tomando mucha agua porque me queda reminiscencia de una gripe que intentó tumbarme, pero que yo la vencí. Bueno, lo del puerto multimodal Cauceo, habría que ver porque a veces presentan cargamentos que confiscan, ¿no? Como tú dices, pero hay que ver si por cada uno que sale a la luz pública cuánto pasa. Eso no se puede determinar, ¿no? Quizá hay que coger algo como chivo expiatorio, ¿no? En algún momento. O quizá, digo yo, esa persona o esas personas no se han puesto donde el capitán lo vea. Todo eso puede suceder en este sistema. Recuerda la droga de Quirino que iba dirigida a Santiago, a una empresa de zona franca para ser embarcada, pero nunca se mencionó el nombre de la empresa. No recuerdo que se haya mencionado. Porque la Ni del droga va empresario tampoco, pero cayó del... preso el que la transportaba. Ajá. Y parece que no hubo muchos amarres, porque él llegó a llamar, según dice en el expediente, y cuando se publicó el caso, llegó a llamar hasta jefes militares para que lo protegieran, pero no funcionó. Entonces, fíjate que en los aeropuertos detectan cocaína, cualquier droga, pero cada embarque, cada paquete va dirigido a una persona, pero también es enviado por otra. ¿Entiendes? Entonces, eso se queda ahí. Los casos se quedan ahí. Se confisca la droga, se hace un escándalo mediático y someten al de más bajo nivel, al chofer que la transportaba o al que estaba a orilla de la playa esperándola, que en la mayoría de los casos no son apresados y que se pueden evadir la persecución hasta en los montes, etcétera. O sea que realmente hay que ponerle atención a esta Mira, descomposición. el actor cinematográfico y director Clint Eastwood, que tú lo conoces porque vimos mucha vaquerada de él, eh, él dirigió una película que se llamaba así mismo La Mula, y él era la mula, una persona adulta en una camioneta de alto cilindraje allá en Estados Unidos que cruzaba la frontera de México, y por ser una persona adulta de más de 80 años tenía facilidades de tránsito de un lado para otro, y él presenta todas las situaciones en esa película que se dan cuando uno es la mula y que uno sabe el peligro a que se enfrenta porque uno es la víctima, es decir, nunca se va a saber por parte de la mula quién es que le envía ni quién es el destinatario, porque la mula
nunca se lo entrega al verdadero destinatario, sino que lo lleva a un lugar específico, nunca a una persona en específico, sino a un lugar. Y así mismo sucede en el país, siempre la mula es el que cae preso, pero a dónde va ni quien la envía, nunca cae preso ni tampoco se señalan los nombres, porque hay que seguir el negocio. Si el negocio se cae, se ha dicho en innumerables ocasiones que se caen los gobiernos latinoamericanos que se mantienen a flote precisamente por la venta de sustancias controladas. Así es, hermano. Además, lo que hemos dicho anteriormente, lo que se quiere frenar no es el narcotráfico, sino las drogas que llegan a territorio norteamericano, ¿no? Para que no afecte el mercado interno, que hemos repetido, no por estadística propia de nosotros, sino estudios que se han realizado internacionales, y en Estados Unidos hay un mercado de cerca de 50 millones de personas que consumen drogas, narcóticos en Estados Unidos, principalmente el caso del fentanilo, ¿no? Y ustedes ven que la sociedad estadounidense cada día en las calles hay ese tipo de gente deambulando ya con problemas de salud mental por el Pero consumo de drogas. si tú notas bien, Bo, es el negocio farmacéutico el que crea la adicción allá porque el sistema de salud norteamericano, por cualquier cosa, te da un reguero de pastillas, te la da en frasquito, y tú ves que los norteamericanos andan con 2 y 3 frasquitos y 4 en el bolsillo o en una bolsa, y cada media hora o cada 45 minutos tú lo ves tirándose 2 pastillas en la boca y tomándose un sorbo de agua. Y eso crea una dependencia narcótica increíble, y cuando esos medicamentos se le agotan, entonces van a buscar narcóticos a la calle, porque ese es el problema, que la propia farmacéutica crean la adicción, y después que ya tú tienes la adicción, tú vas a buscar el narcótico donde sea más rentable para ti y más asequible para ti, cuando no tengas una receta que en la farmacia te lo puedan expedir. Y ese es el caso, por eso es que el incremento en Estados Unidos de la dependencia, de la drogodependencia, es bastante alta. 50 millones y subiendo. Además de que mueve millones y millones, miles de millones de dólares, perdón, en ese mercado, ¿no? Wall Y Street se sostiene con ese dinero. eso iba a decir, eso iba a decir. Wall Street se sostiene con ese dinero. Si no estuviese en déficit semana tras semana, Wall Street, si no fuera por ese dinero del lavado de activos, fruto del narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que Bernie Sanders y Rodolfo y Ramón Gofo Gruel viven diciendo que usted nunca ha visto capturar un capo interno en Estados Unidos. Estados Unidos siempre sale a capturar los capos de las drogas y del narcotráfico en otros territorios, pero en su propio territorio nunca usted ha visto que un narcotraficante o un capo haya caído preso o detenido, porque eso es parte del sistema económico norteamericano. Así es, hermano, y me imagino que debe haber eh, quizás centenares de especies de Al Capone, pero ahora en el mercado de las drogas, ¿no? Pero esos son intocables. Así es, y llegó el tiempo de la siguiente pausa, Bienbo, así que continuamos, no se muevan del dial, que hay más en Voz para el Cambio. Vámonos a la pausa, Natanael.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.